Y comenzamos una nueva emisión de Coleccionando Elvis en Argentina y llegamos al final del año 1967, siempre aclaro, en lo que tiene que ver con los álbumes, con los long plays en el catálogo de Elvis. Y este fue el último justamente que salió ese año, 1967, mes de noviembre, con el estreno de la película Clambake, la última película del año que salía justamente, se había estrenado creo que el 18 de octubre del año 67 en los cines de los Estados Unidos, después llegó a distintas partes del mundo. Aquí en la Argentina se conoció como En fuga de su destino, esos cambios que le hacían a los títulos barra traducciones en realidad, pero adaptándolo un poco al idioma nuestro. Una película que obviamente marcó ya el final de aquel año 67, un momento muy especial. Elvis, cuando estaba terminando de filmar la película Clambake, se casó con Priscilla en Las Vegas justamente, ya en el final, prácticamente en los últimos días de rodaje, así que se tomó un par de días, un avión, se casó en Las Vegas, después volvió en plena luna de miel, prácticamente volvió un par de días a Los Ángeles a cerrar lo que era la película y después volvió finalmente para cumplir con su esposa, con Priscila, que justamente en la edición original de este disco de 1967 venía con una foto bonus, esas fotos que venían con las bandas de sonido de película, y en este caso con el tamaño casi completo de lo que es el long play, pero con la foto del casamiento de Elvis y Priscila. En este caso yo tengo una copia que es del año 1977, justamente cuando se hicieron todas las reediciones, donde ustedes ven el nombre Clambake, justamente allí abajo había un cuadradito naranja, casi del mismo color del buzo que tiene Elvis puesto en la tapa, donde indicaba que venía una foto extra bonus de regalo con el disco en la primera edición. Esta es 1977, como decíamos, ya en el mes de septiembre, con una particularidad que tiene esta marca. Una marca que es como una pestaña que se le hace. Eso significa, lo fui aprendiendo con el tiempo, significa que el disco volvió de las disquerías a la fábrica. O sea, como que no se vendió en una primera vuelta, digámoslo así. Se marcaba de esa manera, con esa muesca que se le hacía prácticamente. Y después salía como una segunda ronda, tal vez, a distribuidores como para ver si se vendía. Obviamente, si varios coleccionistas tienen, y yo también tengo algunos que tienen esa marca porque evidentemente volvió al mercado, pero es como que en una primera tanda no se llegó a vender. Esta es una reedición, como decíamos anteriormente, del año 77, pero respetaba, como siempre, el arte de tapa y de contratapa. Aquí vemos justamente United Artists, el título, que era el sello para el cual se filmó la película Elvis, junto a Shelley Favares, Bill Bixby, aquel quien no recuerda el increíble Hulk en la serie de la década del 70. Bueno, Bill Bixby hacía cine también y a fines de los 60 también hizo un par de películas junto a Elvis. Yo creo que hacían una pareja muy, muy buena en la que es comedia. Para hacer comedia realmente, sobre todo en Speedway, se notó más que es al año siguiente, pero Clambake realmente también mostró una buena dupla junto a Elvis. Shelley Favares, como decíamos antes, ya había trabajado con Elvis en Girl Happy y en Spin Out, y era su tercera y última película junto a Elvis. Aquí vemos lo que era todo el repertorio, todas las canciones del disco, con las 5 canciones extra. Y fíjense que es unas canciones de muy buena calidad, tal es así que el disco empieza con Guitar Man, una canción de Jerry Reed, justamente que Elvis hizo su cover en ese año 67, que había salido en simple, justamente, y que formaba parte de este álbum. También figuraba How Can You Lose What You Never Had, que en realidad es un tema que se grabó para la película, pero finalmente no se utilizó la escena. Y después Big Boss Man, Singing Tree, Just Call Me Lonesome. También figura una canción que You Don't Know Me, que parecía que era extra, pero en realidad formó parte de la película. Y tal es así que Elvis después hizo otra versión, en realidad. Después se conoció la versión You Don't Know Me en el disco. Justamente en este disco es la versión que él graba en el mes de septiembre del 67 y no la versión que había grabado para la película. Pero aquí vemos, como siempre, el vinilo con el típico RCA Victor, con el perrito de Nipper arriba a la derecha, justamente en la etiqueta, bien típico de la década del 70. Hay que decir que justamente 1967 también va marcando el final de los lanzamientos en mono y en estéreo.
Recordemos que todavía habría un par de lanzamientos más en mono y después también obviamente el estéreo, que ya era el, digamos, el modelo que más salía, obviamente, que ya se vendía, que era el estéreo. Pero todavía hasta el año 68 salían en mono también, lo que hacía que como salían menos cantidad, hoy en día sean piezas muy buscadas por los coleccionistas, sobre todo estos últimos tres álbumes que se editaron en mono, aparte del estéreo, que era Clambake, Gold Records Volumen 4, que ya es un disco del año 68, y obviamente Speedway. Eso ya va a ser una historia para nosotros, para los próximos programas, pero en este caso cerramos entonces el año 1967 con la película Clambake.